El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga el Paráclito que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Os he hablado de esto para que no os escandalicéis. Os excomulgarán de la sinagoga. Más aún, llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he hablado de esto para que, cuando llegue la hora, os acordéis de que yo os lo había dicho. Palabra del Señor. La primera lectura seguimos todavía lo que es Hechos de los Apóstoles, lo haremos hasta celebrar Pentecostés. Y hoy vemos como por primera vez los apóstoles, bueno, en este caso Pablo sobre todo, entra en Europa, entra a lo que es la actual Grecia, lo que era la antigua Macedonia, provincia romana, y allí empieza la predicación. Había sido advertido por una especie de sueño de que los macedonios le llamaban para evangelizar, y allí va. Y vemos hoy el primer bautizo en Europa, esta Lidia, que será la primera cristiana con nombre. Y digo con nombre porque en realidad ya habían cristianos europeos. Si os acordáis, el mismo día de Pentecostés decía que había muchedumbres de todos los países, los narra, y también habla de Roma y de otros lugares. Y de estos se hacen bautizar. Quiere decir que ya habían de estos judíos que venían a la Pascua a Jerusalén, que habían sido bautizados y que eran de origen europeo. Pero la primera con nombre, la primera cristiana de la que sabemos cómo se llamaba, es esta Lidia. Dice una adoradora del Dios verdadero. En el lenguaje del momento quiere decir una judía que acepta la fe en Cristo y que se hace cristiana. Y a partir de ahí, de esa primera mujer, se bautiza ella, su familia, hacen gran fiesta y empezarán las primeras comunidades ya cristianas, al menos. Podía ser, aunque aquí hay toda una discusión, si ya habían comunidades cristianas en Roma. De hecho, cuando habrá la expulsión de los judíos de Roma, saldrán, y eso es antes de que Pablo vaya a predicar a Roma, tendremos aquella famosa Aquila y Priscila que huirán de Roma y se encontrarán con San Pablo y ya son cristianos. O al menos así lo parece, porque no se hacen bautizar y participan ya de esas comunidades cristianas en Grecia. El caso es que de esa primera fe, de esas primeras predicaciones, viene nuestra fe en Europa. Nosotros somos descendientes en la fe de la primera iglesia apostólica y de aquellas predicaciones de Pablo, que viene a predicar a Europa y que él mismo dirá que quería venir a predicar también aquí, a España. Mientras que el Evangelio de hoy es un poco continuación del Evangelio que veíamos ayer. Os enviaré el Espíritu Santo. ¿Para qué? Nos lo explica de muchas formas, pero hoy especialmente para que dé testimonio de mí y vosotros deis testimonio también de mí. Y aquí esta palabra testimonio, mártir, viene perfectamente conjugada con lo que viene justo después de que Jesús explica esto. Os perseguirán, os expulsarán de las sinagogas, os matarán algunos de vosotros.
son los mártires de todas las épocas, los mártires que dan testimonio de Cristo. Y en el fondo el Espíritu Santo es el que presenta a Cristo, nos trae a Cristo, nos hace ser testigos de Cristo. Y eso es todo lo contrario de lo que el mundo moderno cree sobre los cristianos. Cuando se habla con gente que se cree culta, no hablo de la gente culta de verdad, sino de aquellos que han leído 4 libros y ya se piensan que lo saben todo. Estos dicen los cristianos. ¿Qué son los cristianos? Para muchos son gente cobarde, gente que no tienen nada en la cabeza y para huir de los miedos ante la muerte pues se hace cristiana, y para refugiarse en una vida que a nivel psicológico les trate mejor. Esa es la mentalidad. Y entonces de esta forma no han de preocuparse de las cosas, ni del mundo, ni de nada. Y así evitan enfrentarse a sus problemas. El cristiano es justo al revés. Es aquel que sabe que por ser cristiano tendrá problemas y que se ha de enfrentar cada día a un mundo que no es cristiano y que precisamente por ser cristiano tiene muchos más líos que los demás. Y tiene que llevar una conciencia recta y se ha de formar y ha de luchar contra el mundo y contra las pasiones y contra las incomprensiones. No es un refugio ser cristiano, ni mucho menos, excepto en el sentido simplemente de refugiarse en el amor de Dios, eso sí. Pero no es un refugio ante el mundo, al revés, es lucha ante el mundo, lucha contra el mundo para ser testigos de Cristo y poder, luchando por Él y con Él, llegar a aquello que Él mismo nos promete, la vida eterna, pero que, como diría San Pablo, es el fruto de una lucha, una carrera donde hay que llegar los primeros, hay que ganarla para poder entrar en la vida con nuestro Señor Jesucristo.